Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Vamos a dedicar este vídeo a la depresión, a la ansiedad y a sus vínculos, a su interrelación. Bueno, muchas veces habéis oído hablar de infusiones para la ansiedad y el estrés, pastillas naturales para la ansiedad, libros que os van a ayudar a vencer la ansiedad y la depresión. Hay páginas que podéis encontrar en la web, los mejores medicamentos para la ansiedad sin receta. Bueno, no hagáis caso absolutamente de nada de esto. Es mi consejo, al menos. Hablemos de depresión y ansiedad, y hagámoslo en serio. Estamos hablando de psicología clínica. Vamos a ver los síntomas como digo, los síntomas para poder reconocerlas fácilmente, aunque hay poco que explicar al respecto, me parece a mí. O al menos, bueno, sí, hay mucho que explicar, sí. Bueno, hace tiempo, me dedico a la divulgación, hace ya un tiempo, y hace tiempo que elaboré el texto, el artículo que me está sirviendo de base o que me va a servir de base para esta grabación. Bueno, lo he revisado de tanto en tanto y ha quedado un texto que es, como digo, en el que me apoyo para elaborar esta entrega de mi amigo Freud. Bueno, hay una serie de síntomas asociados a la depresión, a la ansiedad, y es que los desajustes emocionales, neurológicos o sociales están detrás de estos trastornos que luego veremos no son estrictamente considerados hoy día, a partir de los documentos con los que trabajamos los profesionales de la salud mental, no son estrictamente considerados como trastornos, sino más bien como manifestaciones de desajustes psicológicos, emocionales, especialmente neurológicos. Hay veces que hay una causa biológica, neurológica, como digo, pero también causas que pueden explicar la psicología social. Recordad que se sigue en la actualidad el modelo biopsicosocial. Cuando hablamos de salud mental, parte integrante del concepto de salud integral que maneja hoy ya todo el mundo y también la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Por lo tanto, es un concepto, una concepción de la salud integral que ya tiene alcance internacional. Bueno, la sede de las emociones se encuentra en el cerebro, no descubro nada, y no en el corazón, como pregonan la literatura y el arte en general. Y de hecho, incluso la cultura clásica, cuna o que está en la base de nuestra civilización occidental.
Recordar, de hecho, es hacer pasar de nuevo por el corazón. Concretamente, si hablamos de la sede de las emociones y nuestro cerebro, concretamente en una serie de circuitos neuronales, en su mayoría enterrados en las profundidades del cerebro y que son conocidos comúnmente como sistema límbico o paleomamífero. Los seres humanos somos mamíferos y compartimos con otras especies, estructuras cerebrales y buena parte de la configuración de nuestro sistema nervioso. De hecho, continuamos, todas las patologías psicológicas conocidas por el hombre, por el ser humano, se caracterizan por un déficit o un exceso emocional. Esto es, las enfermedades mentales pueden definirse básicamente como estados afectivos que por alguna razón escapan de su rango de normalidad. A su vez, ese déficit o exceso emocional es ocasionado por diferentes desequilibrios químicos y disfunciones en las regiones del sistema límbico y otras zonas adyacentes que participan en la supervisión y regulación del estado anímico. A continuación, veremos los síntomas asociados a la depresión y la ansiedad, dos de los estados emocionales que más se asocian a los trastornos. Ahora sí nos hemos expresado con más precisión. Comencemos por los síntomas del desajuste emocional en la depresión. La depresión se caracteriza por la exacerbación de algunas emociones que en su justa medida son beneficiosas para la persona, como la tristeza, la culpa y la vergüenza. Quien padece este problema entra en un estado de tristeza profunda que lo lleva a llorar o sentirse angustiado buena parte del día. Como corolario, comienza a culparse a sí mismo por lo que le pasa y se siente afligido por preocupar a sus amigos y seres queridos. Quizá a muchos de vosotros os resulte familiar este cuadro. Convencido de que se ha convertido en una pesada carga para su familia, la sensación de vergüenza se dispara y muchas veces el paciente deprimido empieza a pensar que lo mejor que podría pasarle es morir, puesto que la enfermedad le impide ver un horizonte más o menos promisorio. Por supuesto, usualmente nada de esto es cierto. Lo que ocurre es que el desbarajuste de estas emociones, que se desvían de su cauce normal, termina por enturbiar el proceso normal de razonamiento del paciente enfermo, alterando su sistema de creencias, tiñendo completamente su percepción, empujándole a pensar que es un ser inútil, reprobable, incapaz de valerse por sus propios medios y que en consecuencia es esperable que termine sumido en la más absoluta ruina social y económica, abandonado por todos aquellos a quien quiere y librado a la fatalidad de su inexorable y funesto destino. Bueno, nada de esto, aunque lo parezca, es literatura. Pasemos ahora a los síntomas en la ansiedad.
Otro cuadro psiquiátrico signado por emociones descontroladas es lo que se conoce como trastorno de ansiedad generalizada. En este caso, el sentimiento preponderante es la preocupación derivada del miedo y la falsa certeza de que algo malo irremediablemente está por ocurrir. Tal y como su nombre indica, la persona con ansiedad generalizada se preocupa por todo y, lo que es peor, todo el tiempo. Desde que se levanta hasta que se acuesta, no puede dejar de pensar en la familia, la salud, la economía del hogar, el trabajo y un sinfín de cuestiones mundanas y del día a día, como por ejemplo, que el fin de semana debería ir al supermercado por su compra de alimentos semanal, la posibilidad, sin prueba alguna, de que su pareja le sea infiel, o lo que puede haber pensado el vecino que vive al lado, a quien la semana pasada por descuido olvidó saludar cuando se lo cruzó en el centro comercial. La preocupación constante o omnipresente lleva a la persona a un estado de vigilancia continuo y resulta fácil identificar a alguien afligido por esta afección. Son individuos que se han vuelto impacientes, desconfiados, quejosos, acelerados y que viven permanentemente a la defensiva, pues creen que deben estar siempre alerta para prevenir y evitar las inminentes desgracias que creen la vida les depara. Como no pueden relajarse nunca, tampoco logran disfrutar de nada. Incluso a actividades que deberían ser placenteras, como ir al cine, salir a comer fuera, o la fiesta de cumpleaños de un primo cercano, por poner un ejemplo, se convierten en un incordio, en una fuente de estrés antes que de satisfacción. En tanto, la persona con ansiedad no comprende que la mayoría de sus temores son infundados. El cuadro tiende a cronificarse y muchas veces entra en lo que podemos denominar la fase de agotamiento, que no es otra cosa que un estado de depresión, consecuencia de la frustración que se siente ante la imposibilidad de controlarlo todo y del cansancio físico y mental que conlleva el monitoreo permanente de las muchas pero improbables acechanzas, riesgos y peligros que ofrece el mundo. Vamos a ampliar el repertorio de emociones. ¿Qué podemos hacer para librarnos de algunas enfermedades o de las enfermedades? Bueno, vamos a denominarlas así para entendernos, aunque ya he hecho el matiz oportuno, como la depresión y la ansiedad patológica. Pues bien, una forma natural de contrarrestar el problema es procurando minimizar los focos de estrés y maximizar el abanico de emociones agradables que somos capaces de experimentar. El esfuerzo de psicólogos y psiquiatras se orienta en estos casos a restablecer el normal funcionamiento emocional del paciente azotado por la enfermedad. En este sentido, se le ayuda a gestionar productivamente sus emociones negativas y a identificar sus emociones positivas para que pueda potenciarlas
y sacarles el máximo provecho posible. Tan pronto como esto se logra, la forma en que el individuo percibe el mundo empieza a mejorar. El entorno deja de ser un lugar frío y amenazante. Su realidad se transforma, se vuelve más afable. La conjunción de ambas estrategias da forma a la mejor receta para librarse de la enfermedad y encaminarse hacia el bienestar personal y la felicidad. Es importante en ocasiones que trabajen conjuntamente psicólogos y neuropsicólogos en estas afecciones. La neurociencia cognitiva está aportando también luz sobre el particular. Cada vez entendemos mejor cómo se relaciona nuestro cerebro, su estructura y funcionamiento con nuestra conducta. La psicología experimental sigue avanzando. Hay muchas revistas especializadas en las que podéis informaros, formaros, ilustraros, aprender sobre la cuestión. Temas relacionados, por ejemplo, la depresión atípica, de la que hablaremos en un vídeo en un futuro cercano. Hablaremos también de polen y cómo superar sus secuelas. Hablaremos de tipos de estrés y sus desencadenantes. Hablaremos de trastornos adaptativos. Haremos una sencilla clasificación de los mismos. Hablaremos de la soledad no deseada, cómo podemos combatirla, y algunos ejercicios para dejar de somatizar, ejercicios que explicaremos. Bueno, siempre dentro del ámbito de la psicología clínica. Bueno, no sé si habéis oído hablar de la clinofilia. Es el no salir de la cama. Se trata de un síntoma, pero un síntoma tratable, desde luego. Muchos espectadores y suscriptores del canal me plantean si el exceso de ansiedad puede generar problemas para concentrarnos en las tareas que tienen que enfrentar o afrontar en el día a día. Por supuesto que sí. Bueno, abordaremos la depresión derivada, siempre de manera indirecta, ¿no? Porque tiene que ver con cómo procesa el ser humano pues lo que le toca vivir. Hablaremos de la depresión por desempleo, daremos algunos consejos. También dedicaremos algún vídeo a cómo ayudar a una persona con ansiedad. Si tenéis a alguien cerca en esta situación, os daré algunos consejos sobre qué podéis hacer, qué es lo más conveniente. Hablaremos, lógicamente, de experiencias traumáticas. No es la primera vez que hemos tocado esta cuestión. Y plantearemos o presentaremos algunos mecanismos de afrontamiento. Y bueno, pues
no iba a añadir estas cuestiones porque no quiero hacer una lista demasiado larga de cuestiones pendientes, pero desde luego las tocaremos en este canal, dentro del rinconcito de mi amigo Freud para la psicología clínica. Hay casos, desde luego, de depresión mayor muy resistentes que requieren de un tratamiento complejo, duradero y de la participación de diversos profesionales, todos ellos relacionados con la salud, pero con distintos enfoques. Bueno, es interesante no olvidar las expectativas inconscientes y su relación con la autoestima y cómo se relaciona esto con nuestro bienestar. Daremos algunas claves para superar los ataques de pánico, que dificultan mucho el día a día de las personas que los sufren. Y bueno, hablaremos de revolución, esto ya de manera más marginal, de revolución tecnológica, y cómo está cambiando el sector sanitario. También en salud mental. Bueno, es un clásico vamos a decirlo así, en este canal, el trastorno obsesivo-compulsivo, que no es lo mismo que el trastorno de personalidad obsesiva-compulsiva. Pero en algún momento tendremos que hablar del trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, de sus síntomas y tratamiento. Bueno, es muy interesante comparto con vosotros la experiencia cada vez más habitual y frecuente del trabajo conjunto de neurólogos, neuropsicólogos y músicos en la búsqueda o en el diseño de la música perfecta para ayudarnos a dormir. Bueno, no solamente para ayudarnos a dormir, sino para otras muchas cuestiones. Cada vez la interdisciplinaridad es más habitual, frecuente, y nos felicitamos por ello. Nos parece una muy buena noticia. Y bueno, en el capítulo de psicofarmacología, pues hablaremos de clotrimazol y de sus usos y efectos para la salud. Bueno, a los colegas mexicanos y colombianos que me han escrito últimamente a través de mensajes en mis redes sociales, les digo desde aquí, para los que puedan estar visionando esta grabación, que pronto me pondré en contacto con ellos para tratar colaboraciones que puedan ser mutuamente beneficiosas y productivas, entre otros colectivos, para la audiencia de mi amigo Freud. Y vamos a dejar aquí el vídeo. Creemos que sí. Bueno, vamos a continuar un poquito más hablando de cómo se relacionan la ansiedad y la depresión, cómo interactúan entre sí y se refuerzan mutuamente. La sintomatología depresiva y la sintomatología ansiosa
se encuentran frecuentemente vinculadas. Serán solamente unos minutos los que dediquemos, este tramo final, donde vamos a relacionar los dos conceptos que nos han ocupado a lo largo de este vídeo. Un alto porcentaje de sujetos que muestran síntomas de depresión también muestran ansiedad, y a la inversa, obviamente. Además, puede decirse que más allá de las estadísticas, la ansiedad y la depresión se refuerzan entre sí en varias de las experiencias de las personas con problemas de salud mental. O en la realidad de las personas con problemas de salud mental, en muchas realidades. Hablaremos, ahora solamente lo apuntaremos, pero también hablaremos sobre todo en próximas entregas de mi amigo Freud, de la relación existente entre depresión y ansiedad, de manera que os sea más fácil comprender ambas alteraciones psicológicas y los aspectos en los que se solapan. La ansiedad es principalmente un estado de alta activación del sistema nervioso que se desencadena ante situaciones que percibimos como peligrosas o potencialmente amenazantes, ya sea porque nos pueden llevar a problemas, algunos de ellos materiales, otros más abstractos y basados en la vida en sociedad, o porque nos pueden hacer perder oportunidades. Normalmente, en la ansiedad, el sujeto suele mostrar miedo hacia un estímulo, situación o acontecimiento, y lleva a un estado de angustia y pensamientos intrusivos que surgen una y otra vez y perturban a la persona. También aparecen síntomas físicos como tensión muscular, aumento de la frecuencia cardíaca o desregulación del sueño o del apetito, temblores o aumento de la sensación de cansancio. Todos ellos síntomas vinculados a una mayor predisposición para movernos rápidamente y sin detenernos a pensar mucho. Cabe destacar que aunque la ansiedad no es una psicopatología y de hecho suele resultarnos útil, en algunos casos, si no la gestionamos adecuadamente, da lugar a trastornos de ansiedad que sí, ahora sí, son problemas de salud mental. Por su parte, la depresión se define como un trastorno del estado de ánimo caracterizado por un estado de apatía, falta de motivación, anedonia y pérdida de interés por realizar actividades o socializar en el tiempo libre. Vinculada con la tristeza patológica, en ella también se pueden observar otros síntomas como alteración del hambre y del sueño, dificultad para concentrarse, sentimiento de culpa, angustia por no encontrar significado en lo que se hace, sensación de cansancio y fatiga constante, pensamientos obsesivos y pensamientos vinculados con la muerte o incluso el suicidio. Pese a observarse sintomatología distinta, tal y como podéis ver, también se detectan síntomas similares
o que son compartidos, como el sentimiento de angustia o las preocupaciones constantes basadas en pensamientos recurrentes e intrusivos que invaden la mente de la persona con frecuencia. En su momento hablaremos de, algunas técnicas o estrategias para evitar que los pensamientos obsesivos nos acaben generando insomnio. Pero, ¿cuál es la relación entre ansiedad y depresión? Los psicólogos Anna Clark y David Watson propusieron un modelo en el que tratan de relacionar la ansiedad con la depresión. En él plantean 3 elementos principales para poder definir ambas patologías: afecto negativo, afecto positivo e hiperactivación fisiológica. 2 de ellos se vinculan solo con uno de los trastornos, pero uno de ellos se muestra en los 2, delineando así la relación que existe entre depresión y ansiedad. Comencemos por el afecto positivo. Este elemento incluye estados afectivos como excitación, energía, felicidad, disfrute, interés, confianza y orgullo. De este modo, este elemento se presenta solo en la depresión, pero de manera reducida. Esto es, las personas con depresión muestran un bajo afecto positivo que cursa con tristeza, pérdida de interés, inhibición psicomotora, sentimiento de pérdida y baja activación del sistema nervioso simpático. Esta dimensión se relaciona principalmente con la desesperanza. Hablaremos también en su momento de los tipos de depresión, síntomas, causas y características. Hablemos en segundo lugar de la hiperactivación fisiológica, que se caracteriza por un aumento de la activación corporal, presenta sintomatología como palpitaciones, vértigos, respiración entrecortada y temblores. Asimismo, esta distinción es propia de la ansiedad, en la que observamos una elevada reactividad fisiológica con síntomas como miedo, pánico, aumento de la activación simpática, hipervigilancia, percepción de amenaza o miedo y evitación. Este elemento se vincula en especial con la sensación de incertidumbre. En tercer lugar, afecto negativo. Muestra estados afectivos como malestar, tristeza, ansiedad, ira, hostilidad, miedo, culpabilidad, preocupaciones. Esta dimensión se presenta en nivel elevado tanto en la depresión como en la ansiedad, generando sintomatología como irritabilidad, preocupación,
culpa, insomnio y baja autoestima. Este elemento se vincula con la sensación de indefensión. ¿Cómo se refuerzan entre sí ambas formas de malestar psicológico? Entendemos los factores de afecto negativo y afecto positivo como independientes, es decir, no son extremos de una misma dimensión, sino que forman parte de dimensiones distintas. De este modo se valora alto o bajo afecto positivo y alto o bajo afecto negativo. Dicho de otro modo, tener alto afecto negativo no quiere decir tener bajo afecto positivo. No es la inversa. Uno no depende del otro. El abanico de posibilidades del lado emocional del ser humano es demasiado rico y lleno de matices para que nuestras experiencias funcionen de esa manera. De esta forma, el afecto negativo supone una mayor sensibilidad hacia estímulos negativos. Una puntuación alta en esta dimensión suele vincularse con una mayor tendencia a experimentar estados de ánimo negativos. Dadas las similitudes sintomatológicas, que pueden mostrar ambos trastornos, ansiedad y depresión, suelen observarse de manera conjunta, siendo más frecuente experimentar antes agitación y ansiedad y posteriormente desarrollar la desesperanza y la depresión. Pero ¿cómo se plasma este vínculo entre síntomas depresivos y de alta ansiedad en el día a día de las personas? Principalmente en el hecho de que ambas experiencias nos llevan a un estado en el que nos creemos paralizados, incapaces de hacer frente a lo que nos ocurre. Al estar deprimidos, asumimos que no tenemos ningún papel que cumplir ante la vida y eso hace que todo lo percibamos a través de un vacío existencial en el que solo podemos limitarnos a sufrir la falta de sentido que todo tiene para nosotros. Al estar ansiosos, la idea de que hay demasiados frentes que atender y que cada decisión que tomemos seguramente será la equivocada, nos ocurre que esto nos lleva a un estado de bloqueo en el que asumimos que lo único que podemos hacer es anticipar nuestro fracaso, lo que conduce también a un tipo de vacío existencial. Hagamos lo que hagamos, será insuficiente. Es por eso que las etapas de puro estancamiento emocional y de angustia, al anticipar lo malo que ocurrirá, se van alternando en las personas que presentan un cuadro ansioso depresivo, algo muy común. Ante estas situaciones, es importante acudir a psicoterapia cuanto antes. Subrayo, ante estas situaciones, es importante acudir a psicoterapia cuanto antes.
dedicaremos una serie de vídeos a la gestión emocional, a la autorregulación emocional, y daremos algunas claves para hacernos con nuestras emociones. Porque es muy importante aprender a gestionar nuestras propias emociones, es muy importante potenciar nuestro autoconocimiento y conectar con aquello que da sentido a nuestra vida. La psicología humanista, que yo comparto, aunque combino en mi actividad profesional con otros muchos enfoques psicoterapéuticos, permite ayudar a personas de todas las edades, a parejas, a familias, ante distintas formas de malestar como la depresión, el exceso de ansiedad, traumas, baja autoestima y demás. Y os digo una cosa en este momento. La atención presencial es válida, pero también la atención online. Lo importante es el profesional que tengáis delante. Y bueno, si queréis alguna referencia bibliográfica sobre estas cuestiones, depresión, ansiedad y sus vínculos, su interrelación, pues os recomiendo bueno, no lo llamaré obra, pero un documento público de la Clínica Mayo, Depresión y Ansiedad. Se pregunta en el título, ¿puedo tener ambas? Obviamente sí, ya lo hemos comentado. La revista médica australiana también tiene artículos a lo largo de los años muy interesantes sobre depresión y ansiedad. Y esta última referencia la conoceréis especialmente a las personas que estéis preparando el acceso que estéis preparando el PIR, el acceso a plazas de psicólogo, psicóloga interno o interna residente. Me refiero al manual CEDE de preparación PIR, concretamente el volumen primero del área de psicología clínica. Y vamos a dejarlo ahí. Bueno, acabo de recordar algo. Tenemos pendiente algunos vídeos que os recuerdo aquí. Terrores nocturnos en adultos, que sí, existen. Dedicaremos a un vídeo a hablar de los 16 trastornos mentales más comunes. Plantearemos un vídeo muy específico, pero que reviste interés a mi juicio. Lo dedicaremos a la hipótesis de la automedicación en la esquizofrenia. Os recordaremos que también los psicólogos van a terapia, se llama supervisión. Y es muy conveniente para todos los profesionales de la psicoterapia. Hay asociaciones de psicólogos que implementan estrategias para que todos sus miembros estén supervisados por colegas y poder prestar así el mejor servicio a los pacientes y clientes. Bueno, el trastorno pasivo-agresivo de la personalidad nos ocupará también. Es algo que tenemos pendiente.
Hablaremos del duelo por la muerte de un hijo, algo que una espectadora y suscriptora del canal me planteó. Hablaremos de compras compulsivas, intentaremos comprenderlas, que no justificarlas, pero comprenderlas. Hablaremos de activación conductual como terapia contra la depresión. Bueno, algunas cuestiones menores como los selfies. Me preguntan si pueden ser síntoma de algún trastorno mental. Bueno, pues todo en exceso, ¿no? Y nada más. Bueno, una cuestión muy marginal, el síndrome de Amok. Bueno, ya veremos si dedicamos algo de nuestro tiempo a ello. Bueno, en algún vídeo nos preguntaremos si existía el amor romántico en la Edad Media. Hablaremos de la terapia basada en procesos, que se me olvidaba. Y ahora sí. Bueno, de afasia global también hablaremos. Y de la inferencia arbitraria, un sesgo cognitivo. Y ahora sí, no añado nada más, porque si no, no acabo nunca. Espero que este vídeo, esta grabación, haya sido de vuestro agrado, os haya resultado útil, interesante, valiosa desde algún punto de vista. Si es así, por favor, le dais like, me gusta y recibo de esta manera el oportuno y necesario feedback que siempre guía mi trabajo en el canal. Os animo a suscribiros a mi amigo Freud. Si sois asiduos a sus contenidos y todavía no lo habéis hecho, ¿a qué esperáis? Y si sois recién llegados, daos un paseo por sus contenidos. Espero que paséis a formar parte, tras ello, de esta gran familia que constituye la audiencia de mi amigo Freud. Os recuerdo que también es el vuestro amigo, mi amigo Freud. Así ha sido siempre y que está siempre encantado de contar con vuestra atención, presencia, compañía, apoyo, compromiso con este proyecto que lleva su nombre. Sin nada más que añadir, me despido con un saludo muy afectuoso y os emplazo a volvernos a encontrar en un próximo vídeo que no tardará en llegar al canal. Hasta entonces, que estéis muy bien. Chao.